Un cielo grisáceo se cernía sobre la pequeña ciudad universitaria en Texas. Las calles brillaban húmedas por la lluvia, mientras Marcos Díaz caminaba por la acera, con su mochila colgada de un hombro y el rostro marcado por la preocupación. A sus 23 años, equilibraba su último AO de derecho, un trabajo de medio tiempo y una montaña de deudas heredadas de su difunto padre. El mundo parecía estrecharse cada día más a su alrededor. Su teléfono vibró en el bolsillo. Sacándolo de sus pensamientos, Marcos Díaz al habla contestó. Una voz autoritaria y serena respondió: Señor Díaz, soy Elena Robles. Me gustaría reunirme con usted para hablar sobre su situación financiera. Marcos frunció el ceño. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Cómo sabe sobre? Sé lo suficiente, interrumpió ella con suavidad. Encontrémonos en la Bistró Robles a las 700 p.m. Es importante. La llamada terminó antes de que Marcos pudiera protestar. Confundido pero intrigado, Marcos se dirigió al elegante café. La lluvia caía con más fuerza cuando llegó, su chaqueta apenas protegiéndolo. Al entrar, lo recibió una cálida iluminación y el aroma de café recién hecho. En una mesa del rincón estaba Elena Robles, una mujer impresionante con cabello plateado perfectamente peinado, vestida con un traje a medida que irradiaba riqueza. Marcos lo saludó, haciéndole un gesto para que se sentara. Su tono era tranquilo pero imperativo. Marcos dudó antes de tomar asiento frente a ella. Señora Robles, ¿de qué se trata esto? Directo al punto. Me gusta, dijo ella, bebiendo su té. Marcos, conozco tus deudas, las que tu padre dejó atrás. Sé que apenas puedes mantenerte a flote. Estoy aquí para ofrecerte una solución. Las cejas de Marcos se fruncieron. ¿Y cuál sería esa solución? Ella dejó su taza, sus penetrantes ojos azules encontrándose con los suyos. Cásate conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y surrealistas. Marcos parpadeó, seguro de haber escuchado mal. Disculpe, ¿me has oído?, dijo, ella con voz firme. Esto no tiene que ver con el romance. Es un acuerdo comercial. Pagaré todas tus deudas. Aseguraré tu estabilidad financiera, y a cambio, serás mi esposo. Marcos dejó escapar una risa incrédula. ¿Habla en serio? ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoce. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. Exactamente. Eres joven, soltero y lo suficientemente desesperado para considerar esto. No necesito amor, Marcos. Necesito un compañero. Alguien que comparta mi apellido, mi patrimonio, y nada más. Piénsalo como un contrato. Marcos negó con la cabeza, su mente acelerada. Esto es una locura. ¿Qué gana usted con esto? Su expresión se suavizó por primera vez. He pasado mi vida sola, Marcos. No tengo hijos, no me queda familia. Quiero compañía, aunque sea solo en apariencia, y quiero control sobre mi legado. Un esposo ayudará a consolidar eso. Él se levantó abruptamente, la silla raspando el suelo. No puedo. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, respondió ella con frialdad. Pero no tardes demasiado. La oferta no es eterna. Marcos caminó a casa aturdido, empapado por la lluvia. Esa noche, se sentó en la mesa de la cocina con su madre, cuyo rostro pálido estaba marcado por la preocupación. El costo de sus tratamientos había agotado a ambos, y la matrícula de su hermana menor se cernía como una nube oscura. Marcos, dijo su madre suavemente después de que él explicara la proposición de Elena. Sé que suena impensable, pero si está dispuesta a ayudar, quizás valga la pena considerarlo. Marcos miró sus manos, dividido entre su orgullo y su desesperación. Me estás pidiendo que me case con una mujer que no amo solo para resolver nuestros problemas. Te estoy pidiendo que te salves, dijo ella con voz temblorosa. Que nos salves a todos. A la mañana siguiente, Marcos regresó al bistro. Elena ya estaba allí, su comportamiento tan calmado y compuesto como antes.
¿Has decidido? Preguntó sin levantar la vista de su tableta. Marcos respiró profundamente. Lo haré. Ella sonrió levemente, dejando la tableta. Bien. Los arreglos se harán de inmediato. Una semana después, Marcos estaba en un pequeño juzgado, vestido, con un traje proporcionado por Elena. La ceremonia fue tranquila, presenciada solo por el abogado de Elena y un notario. Mientras intercambiaban votos, Marcos no podía sacudirse la inquietud en su pecho. Cuando el oficial los declaró marido y mujer, Elena se volvió hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenido a tu nueva vida, Seor Díaz. Al salir del juzgado, con la llovizna cayendo nuevamente, Marcos miró su reflejo en un charco y se preguntó, ¿acabo de salvar a mi familia? ¿O he vendido mi alma? La mansión y sus secretos. Las puertas de la propiedad de Elena Robles chirriaron al abrirse, mientras el taxi de Marcos avanzaba por el largo camino de entrada. La casa se erguía imponente. Una mansión extensa que fácilmente podría pasar por un museo. Sus columnas imponentes y su inmaculada fachada de piedra emanaban antigua riqueza, pero sus ventanas parecían oscuras y sin vida. Marcos salió con su maleta en mano, sintiéndose como un visitante en el sueño de otra persona, o quizás en una pesadilla. Elena lo recibió en el vestíbulo, su comportamiento tan pulido como siempre. «Bienvenido, Seor Díaz», dijo, el trato formal provocando un escalofrío en la espalda de Marcos. «Confío en que encontrarás todo a tu satisfacción. La cena es a las 7». Él asintió en silencio, siguiendo a un mayordomo que lo condujo a su habitación. Era opulenta, con una cama king size, muebles antiguos y ventanas del suelo al techo que daban a jardines cuidadosamente arreglados. A pesar de su lujo, la habitación se sentía fría, como si no hubiera sido tocada por el calor humano. Esa noche, Marcos se sentó rígidamente en la larga mesa de comedor. Elena estaba en el otro extremo, impecablemente vestida con una blusa de seda y perlas. La comida era extravagante, preparada por un chef que no había visto, servida por personal que se movía en silencio. «Confío en que te estás adaptando», dijo Elena, cortando su filete miñón con precisión quirúrgica. «Es diferente», respondió Marcos con cautela. «Este lugar es enorme. Siento que me perderé». Elena sonrió con suficiencia. «Te acostumbrarás, o no, de cualquier manera. Estás aquí». Marcos se tensó ante su franqueza. «No mencionaste mucho sobre tu difunto esposo antes». El cuchillo de Elena se detuvo a mitad de corte. Se limpió la boca con una servilleta antes de hablar. «Era un empresario, como tu padre, Jesús. Caminos se cruzaron una vez o dos». Su tono se oscureció. «Pero como puedes imaginar, no todos los encuentros terminan bien». El pulso de Marcos se aceleró. «¿Qué quieres decir?» Ella lo miró con ojos afilados. «Digamos simplemente que los asuntos pendientes tienen una forma de persistir». Levantó su copa de vino. «Pero eso está en el pasado. Pronto entenderás por qué te elegí». Sus palabras crípticas dejaron a Marcos inquieto. Después de la cena, vagó por los pasillos de la mansión. La casa estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el débil crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. Pasó por varias puertas cerradas, sus manijas de latón brillando en la tenue luz. Cada una parecía susurrar secretos que no debía conocer. A medida que pasaban los días, Marcos se sentía cada vez más intranquilo. El personal evitaba el contacto visual, hablando en tonos bajos cuando creían que no estaba escuchando. Captó fragmentos de conversaciones que le revolvían el estómago. ¿Por qué él? ¿Acaso sabe? Ella nunca hace nada sin razón. Lo descubrirá eventualmente, siempre lo hacen. Una noche, mientras paseaba por la biblioteca, Marcos notó el escritorio de Elena. Había papeles esparcidos por su superficie junto con una pequeña llave ornamentada que brillaba bajo la lámpara. Su intrincado diseo llamó su atención. Su mirada recorrió la habitación, no había nadie. Con el corazón acelerado, tomó la llave
que era más pesada de lo que esperaba y fría al tacto. La mente de Marcos corrió. ¿Podría ser esta la llave de una de las puertas cerradas? Miró hacia el pasillo donde las sombras bailaban contra las paredes. Su respiración se aceleró mientras deslizaba la llave en su bolsillo. Esa noche, acostado en su lujosa pero sofocante habitación, Marcos dio vueltas a la llave en sus manos. 1.000.000 de preguntas giraban en su mente, pero una se elevaba por encima de todas. ¿Qué está ocultando Elena y por qué lo había elegido realmente a él? Descubrimientos inquietantes. La mansión estaba envuelta en quietud cuando Marcos se deslizó por el pasillo. La llave se sentía como un peso de plomo en su bolsillo, su superficie fría presionando contra su muslo. Su pulso se aceleró mientras se acercaba a la puerta que había notado antes, con su ornamentada manija, brillando débilmente bajo la luz de la luna, que se filtraba por las ventanas. Mirando por encima de su hombro, Marcos introdujo la llave en la cerradura. El suave clic resonó en el silencio, enviando un escalofrío por su columna. Lentamente, empujó la puerta para abrirla. La habitación era una cápsula del tiempo congelada en otra era. Muebles polvorientos y papel tapiz descolorido lo rodeaban. Fotografías en marcos de plata empahados alineaban una mesa, sus imágenes capturando tiempos más felices. Elena como una mujer joven, un hombre que debía ser su difunto esposo, y otra pareja que Marcos no reconoció. Pero fue el montón de papeles en el escritorio lo que captó su atención. Marcos los hojeó, sus ojos abriéndose más. Documentos legales detallaban tratos comerciales fallidos entre el esposo de Elena y el padre de Marcos. Una carta en particular, escrita con caligrafía inclinada y afilada, acusaba al padre de Marcos de fraude. Lo arruinaste todo. Mi familia quedó sin nada por tus mentiras. Su respiración se entrecortó cuando notó la última página, una licencia de matrimonio. Su nombre y el de Elena lo miraban fijamente, destacados contra el papel. Estaba fechada semanas antes de la boda, mucho antes de lo que él había sabido. Sobre el escritorio yacía un viejo diario encuadernado en cuero. Marcos dudó. Luego lo abrió. Las entradas eran de Elena, revelando un plan calculado para atrapar a Marcos en un matrimonio que cumpliría su objetivo final: saldar viejas cuentas. Le quitaré todo, así como su padre me lo quitó a mí. Él será mi peón. Marcos se congeló cuando la puerta crujió. Detrás de él, disfrutando. La voz de Elena era glacial, cortando a través de las sombras como una hoja. Él giró, con culpa y miedo evidentes en su rostro. Elena, yo. ¿Pensaste que encontrarías respuestas aquí? Ella entró en la habitación, su silueta definida contra la tenue luz del pasillo. La curiosidad mató al gato. Marcos, ¿qué estás haciendo? Su voz era baja pero firme. ¿Por qué te casaste realmente conmigo? Es por mi padre. ¿Es algún tipo de venganza? Los ojos de Elena se endurecieron, su habitual fachada compuesta agrietándose. No es tu lugar hacer preguntas, Marcos. Simplemente haz lo que se te dice y saldrás de este matrimonio mejor de lo que entraste. ¿No es eso suficiente para ti? Los ojos de Marcos se cerraron. Suficiente. Me has mentido, manipulado. Esto no es un matrimonio, es una trampa. Los labios de Elena se curvaron en una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Una trampa. Quizás deberías haber pensado 2 veces antes de firmar esos papeles. Se acercó, su tono venenoso. Puedes pensar que eres inteligente, Marcos, pero eres igual que tu padre, ciego al dao que causas hasta que es demasiado tarde. Marcos la miró, fijamente, el peso del legado de su padre aplastándolo nuevamente. Si lo odiabas tanto, ¿por qué desquitarte conmigo? No tuve nada que ver con lo que él le hizo a tu familia. Elena lo miró por un largo momento, el silencio extendiéndose como una cuerda tensa. Finalmente, giró sobre sus talones. Estás por encima de tu cabeza. Marcos, mantente alejado de asuntos que no te conciernen. Con eso, abandonó la habitación, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo.
Más tarde esa noche, Marcos yacía despierto en la cama, su mente acelerada. Las palabras de Elena lo perseguían, pero también los documentos y el diario. ¿Por qué se había tomado tantas molestias para enredarlo en sus esquemas? ¿Era realmente solo por venganza? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el débil sonido de la voz de Elena. Se deslizó fuera de la cama y se acercó sigilosamente a su estudio, presionando su oreja contra la puerta. «Asegúrate de que la transferencia esté completa», dijo Elena, su tono agudo y autoritario. «No podemos dejar que se eche atrás ahora. El tiempo se acaba». La sangre de Marcos se heló. Fuera lo que fuese que estaba pasando, estaba más involucrado de lo que jamás hubiera imaginado. La verdad y sus consecuencias. Marcos se sentó solo en la gran biblioteca, su mente un torbellino de miedo y confusión. Las crípticas palabras de Elena y el contenido condenatorio de la habitación cerrada dejaban claro que estaba sobrepasado. La otrora imponente mansión ahora se sentía como una prisión dorada, sus lujosos adornos ocultando oscuros secretos. Esa noche, Marcos se acercó al Sr. Harris, el mayordomo principal de la mansión, un hombre cuyo sereno comportamiento sugería que había visto y oído más de lo que dejaba entrever. «Sr. Harris, necesito su ayuda. Algo no está bien aquí». El hombre mayor lo miró con firmeza, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «Me preguntaba cuánto tiempo tardarías en venir a mí, Marcos. Usted sabe algo, ¿verdad? Sobre Elena. Sobre todo esto». El Sr. Harris dudó antes de hablar. «No eres el primer joven en ser arrastrado al mundo de Elena. Marcos es inteligente, ingeniosa y despiadada cuando se trata de sus objetivos. Mi consejo, cuídate las espaldas». El pecho de Marcos se tensó. ¿Por qué sigue aquí si sabe de lo que ella es capaz? La expresión del Sr. Harris se suavizó, un destello de arrepentimiento cruzando su rostro. Algunos de nosotros no tenemos el lujo de marcharnos. Decidido a encontrar una salida, Marcos comenzó a idear un plan. Se puso en contacto con un amigo, de confianza de la Facultad de Derecho, Pedro, bajo el pretexto de ponerse al día, Pedro. Hipotéticamente, si alguien firma un contrato bajo coacción o falsas pretensiones, ¿hay alguna manera de evitarlo? Hipotéticamente, sí, pero depende de la evidencia. ¿Por qué? ¿Estás en algún tipo de problema? Marcos evadió la pregunta. Solo un proyecto de clase en el que estoy trabajando. Gracias, amigo. En los días siguientes, Marcos buscó cuidadosamente en la oficina de Elena, cada vez que ella estaba fuera, esperando descubrir algo que pudiera explicar su obsesión con su padre. Una noche, mientras hurgaba en su escritorio, encontró un sobre dirigido a su padre. La carta era una mordaz condena escrita por la propia Elena, acusando al padre de Marcos de malversación, fraude y engao, que había llevado a la ruina financiera de la familia de Elena, y en última instancia, a la muerte de su esposo. Nos dejaste, sin nada. El corazón de mi esposo no pudo soportar el estrés y se ha ido por tu culpa. Me aseguraré de que tu familia pague por lo que has hecho. El estómago de Marcos se revolvió. Las acciones de Elena no solo se trataban de recuperar su fortuna, se trataban de una venganza alimentada por ahos de dolor y rabia. Devolviendo la carta a su escondite, Marcos se decidió a actuar. No podía permitir que Elena lo usara como herramienta para su vendetta. Esa noche, comenzó a trazar posibles rutas de escape de la mansión, pero los agudos instintos de Elena detectaron su inquietud. A la mañana siguiente, ella lo encontró en el comedor, su gélida presencia cortando la quietud. «Has estado ocupado, ¿no es así, Marcos?» Marcos se quedó inmóvil, su cuchara a medio camino de su boca. «No sé de qué estás hablando». Elena sonrió fríamente. «No te hagas el inocente conmigo, Marcos. Si crees que puedes superarme en inteligencia, estás gravemente equivocado. He tratado con oponentes mucho más astutos que tú». Marcos tragó con dificultad.
tratando de mantener su voz firme. «No sé de qué me acusas, pero no estoy haciendo nada malo». Elena se acercó más, bajando su voz a un susurro venenoso. «Si me traicionas, desearás no haberlo hecho. Recuerda eso». Se enderezó y salió de la habitación, dejando a Marcos lidiando con la creciente realización de que escapar podría ser más peligroso que quedarse. Pero quedarse significaba entregar su vida a los retorcidos planes de Elena, un destino que se negaba a aceptar. Confrontación y revelaciones. El aire en la mansión se sentía cargado mientras Marcos caminaba nerviosamente por la biblioteca, el peso de su descubrimiento presionando fuertemente sobre sus hombros. El investigador privado que había contratado discretamente acababa de irse, confirmando la devastadora verdad del difunto esposo de Elena, Héctor Robles. Había sido estafado por el padre de Marcos en un fraudulento negocio inmobiliario que despojó a la familia Robles de su fortuna. La muerte de Héctor por un ataque cardíaco poco después fue el golpe final, dejando a Elena amargada y decidida a cobrar venganza. La propuesta de Elena de casarse con Marcos había sido más que un plan calculado para saldar cuentas. Era una forma de hacer sufrir a su familia incluso desde más allá de la tumba. De Marcos apretó los puos, la ira recorriendo su cuerpo. ¿Cómo podía ella culparlo por los pecados de su padre? Pero por mucho que resentía las acciones de Elena, no podía negar el dolor que la había impulsado. Esa tarde, Marcos se reunió en secreto con su amigo de la Facultad de Derecho, Pedro. Con la ayuda de Pedro, recopiló las pruebas que había recolectado de la oficina de Elena y los hallazgos del investigador. Entre los documentos, descubrieron la participación de Elena en negocios actuales que rayaban en lo ilegal, asociaciones turbias e informes falsificados diseados para reconstruir su imperio a cualquier costo. Marcos, esto es suficiente para hundirla, pero debes tener cuidado. Si se da cuenta de que estás sobre ella, no hay forma de saber lo que podría hacer. Marcos asintió sombríamente. Ya ha causado suficiente daño. Es hora de terminar con esto. A la mañana siguiente, Marcos esperó en el gran salón, las pruebas guardadas con seguridad en su bolso. Cuando Elena finalmente entró, con su gélida compostura intacta, él se levantó para enfrentarla. «Elena, tenemos que hablar». Elena arqueó una ceja, su tono cortante. «¿Es así? ¿Qué podría ser tan urgente?». La voz de Marcos era firme mientras sacaba los documentos. «Lo sé todo. Sobre mi padre, sobre Héctor, sobre lo que has estado haciendo para reconstruir tu fortuna». Por primera vez, la calma exterior de Elena flaqueó sus ojos. Se movieron rápidamente, hacia los papeles en la mano de Marcos. «Has estado husmeando otra vez, ¿no? ¿Entiendes siquiera lo que tu padre le hizo a mi familia?». Marcos dio un paso más cerca, su voz elevándose. «Entiendo que te hizo daño, pero ¿qué hay de la gente a la que has lastimado en el camino? ¿Qué hay de mí? No hice nada para merecer esto». La mandíbula de Elena se tensó. «Y mi familia merecía perderlo todo. Mi esposo merecía morir de estrés y angustia mientras tu padre vivía cómodamente. No me hables de justicia, Marcos». Las manos de Marcos temblaban mientras sostenía en alto las pruebas. «La venganza no lo traerá de vuelta, Elena, y no deshará lo que sucedió. Has pasado tu vida consumida por esto, hiriendo a personas inocentes, arruinando vidas. ¿Cuándo termina?». Los hombros de Elena se hundieron ligeramente y por un momento fugaz, Marcos creyó ver algo cercano al arrepentimiento en sus ojos. «Me recuerdas a él, ¿sabes?», dijo Elena suavemente. «A Héctor. Ese mismo fuego, esa misma terquedad. No esperaba sentir nada por ti, Marcos. Pero aquí estamos». Marcos dudó, tomado por sorpresa por su admisión. «Si realmente sientes eso, entonces detén esto. Déjalo ir antes de que sea demasiado tarde». Pero antes de que Elena pudiera responder, el sonido de neumáticos crujiendo sobre la grava resonó por toda la propiedad. Momentos después,
Oficiales de policía uniformados entraron en la habitación, seguidos por Pedro Elena Robles. Tenemos una orden para su arresto. Está siendo acusada de múltiples cargos de fraude y conspiración. El rostro de Elena se endureció mientras miraba de los oficiales a Marcos. ¿Tú los llamaste? Marcos sostuvo su mirada, su voz firme. No me dejaste otra opción. Mientras los oficiales se llevaban a Elena, ella se volvió hacia Marcos una última vez. Puedes pensar que has ganado, Marcos, pero la venganza no se deshace tan fácilmente. Ten cuidado que no te consuma a ti también. Marcos la observó marcharse. Una mezcla de alivio y tristeza lo inundó. Había expuesto la verdad y se había protegido. Pero el peso de las palabras de despedida de Elena persistía. Tenía razón. Desaparecería alguna vez la sombra de su pasado compartido. Redención y nuevos comienzos. El golpe seco del martillo resonó por la sala del tribunal, sealando el fin del juicio de Elena Robles. Tom Marcos se sentó en silencio en la última fila, observando cómo la mujer que una vez lo intimidó enfrentaba las consecuencias de sus acciones. A pesar de todo, su testimonio había ayudado a reducir su sentencia. No lo había hecho por simpatía, sino por una profunda comprensión de las complejidades de su historia compartida. Elena se giró brevemente en su asiento, su mirada encontrándose con la de Marcos por primera vez. No había rastro del frío cálculo que la había definido. Antes, en su lugar, ofreció un leve gesto, casi como una disculpa. Días después, Marcos fue convocado a la mansión una última vez. La gran casa, antes intimidante y aislante, ahora se sentía vacía. Elena había dispuesto que él recibiera la escritura de la propiedad. El abogado de la mansión le entregó a Marcos una carta escrita con la elegante caligrafía de Elena. Nunca se trató del dinero. Marcos, se trataba de un cierre. Héctor merecía justicia, pero perdí de vista lo que realmente importaba. Me has mostrado algo que pensé que había olvidado la capacidad de seguir adelante. Esta propiedad ya no es un monumento a mi dolor. Puede ser algo más, úsala bien. Marcos vendió la mansión, una decisión que tomó con facilidad. Su esplendor había sido una jaula dorada tanto para él como para Elena. Los ingresos le permitieron pagar las deudas de su familia, liberando finalmente a su madre de la sombra, de los errores de su padre. Con el resto de los fondos, Marcos estableció un fondo de becas a nombre de Héctor Robles, una forma de honrar al hombre que involuntariamente se había convertido en una víctima en la disputa entre dos familias. El regreso de Marcos a la Facultad de Derecho se sintió como un regreso a casa. Esta vez estaba más decidido que nunca a usar su educación para el bien. Hizo prácticas en un centro de ayuda legal, ayudando a personas que, como Elena, habían sido perjudicadas y dejadas sin recursos. Una fresca tarde de otoño, llegó una carta para Marcos. La caligrafía era instantáneamente reconocible. Se sentó en un banco cerca del campus y desdobló el papel. Marcos, he tenido mucho tiempo para reflexionar. Durante años creí que la venganza curaría las heridas que dejó la muerte de Héctor, pero ahora veo que la venganza es su propia prisión. Tu amabilidad, incluso frente a mis errores, me enseñó algo que nunca esperé. El perdón no es debilidad, es fortaleza. Gracias por ser mejor que el mundo que te rodea. Gracias por mostrarme que podemos romper los ciclos que heredamos. Espero que encuentres la felicidad que yo nunca pude. Elena. Marcos miró la carta durante mucho tiempo, las palabras calando hondo. La dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo una extra sensación de paz. Una hora después del arresto de Elena, Marcos se paró frente a un grupo de becarios en una pequeña ceremonia. Detrás de él colgaba una placa sencilla: Fondo de becas Héctor Robles para segundas oportunidades. Tom Marcos habló con convicción. Este fondo no se trata solo de dinero. Se trata de crear oportunidades para aquellos que de otra manera podrían ser olvidados.
Se trata de transformar el dolor en propósito. Después de la ceremonia, se sentó solo por un momento, reflexionando sobre el torbellino del Lao anterior. Su camino había sido alterado irrevocablemente, pero por primera vez sentía que estaba caminando en la dirección correcta. Marcos se alejó de la ceremonia con una suave sonrisa en su rostro. Levantó la mirada hacia el cielo despejado, sintiendo que el peso del pasado finalmente se disipaba. La carta de Elena permanecía en su bolsillo, un recordatorio silencioso de las lecciones que ambos habían aprendido sobre la redención, la justicia y el poder transformador del perdón. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje de resiliencia, redención y perdón. La historia de Marcos nos recuerda que incluso frente a la traición y las dificultades, las decisiones que tomamos pueden llevarnos a la sanación y a nuevos comienzos. Si esta historia tocó tu corazón y te dejó inspirado, no olvides darle un me gusta y compartirla con tus amigos y seres